Muy bien. Hola, buenas noches a todos. Son las 8 de la noche. Vamos a iniciar con nuestras conferencias del Foro Venoso, el simple, que es el curso de introducción al paciente flebológico. Esta noche tenemos el gusto de tener como profesor invitado a un buen amigo, el doctor Alejandro Fabiani, conocido acá por todo el grupo. Él es cirujano vascular y endovascular. Está en el Hospital Zambrano Elion en Monterrey, Nuevo León. Y él realiza todos los procedimientos en el tratamiento vascular allá en Monterrey, en ese hospital. El tema que vamos a tratar es el de trauma vascular, diagnóstico y su manejo. Alejandro, bienvenido, buenas noches, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Arturo. Un placer estar entre amigos. Tú, Erasto, con quienes tengo el gusto de venir compartiendo durante los últimos, yo creo que 7 u 8 años como mínimo. Y con Valente, con quien tengo el gusto de venir compartiendo parte de la vida desde hace algunos más. ¿Sí? No porque lo quiera más, sino porque es más viejo que ustedes, por eso. Sin duda. Así que para mí es un honor estar invitado a este foro. Yo conocí el Foro Venoso Mexicano de la mano de Gabriela, mi mujer, que es miembro fundador, y yo siempre digo que he sido invitado consorte, porque como ella iba, me llevaba y ya que estaba me decían si puedes dar una plática. Pero me he sentido siempre muy honrado de ser parte y creo que la labor educativa que hacen es magnífica. También tengo que reconocer que la elegancia del grupo es muy manifiesta, tanto que hasta me tuve que poner un saco con los 45 grados que hace en Monterrey, pero no podía desentonar. Me han pedido que dé una introducción al trauma vascular, que como comentábamos recién antes de abrir al resto del público, no es uno de mis expertise. O sea, como cirujano vascular me he visto obligado obviamente a tratar traumas, pero nunca trabajé en un hospital militar o en un hospital de primera línea de trauma, con lo cual les voy a dar una visión de una persona que se ha visto expuesta al trauma sin ser un profesional de él. Que quizás sea una buena visión, porque los va a ayudar a muchos de los que nos están escuchando en cómo encarar un trauma sin ser especialista en eso. Es muy fácil cuando uno es súper experto en algo manejarlo porque ya es lo único que hace. A mí siempre me tocó tratar trauma como cirujano vascular y sin ser súper especialista en trauma, sino ser un cirujano vascular general y bueno, me tuve que enfrentar con el trauma. Les voy a compartir la pantalla, si me permiten. Que me tengo que salir de aquí. No se había quedado eso en pantalla completa, entonces no me deja. Muy bien, ahora sí. Si me confirman que se ve. Ahí está, Alejandro, se ve la pantalla completa. Perfecto. Bueno, bueno, mi nombre, como les decía, es Alejandro Fabiani. Yo soy cirujano vascular. Tengo la suerte también de estar relacionado con la docencia aquí en el TEC de Monterrey. Y estos son mis conflictos de interés, que no tienen ninguno nada que ver con esta plática. ¿Y cómo definimos el daño vascular? El trauma vascular se define como un daño traumático que se produce sobre algún sistema de los sistemas vasculares, que como todos saben está el sistema arterial, el sistema venoso, y como muchos saben, pero habitualmente se olvidan, también está el sistema linfático. El trauma se puede clasificar de diferentes formas. Una de ellas
es por su origen. El trauma civil es el que nos vemos enfrentados día a día las personas que vivimos en una ciudad y que recibimos pacientes traumatizados de la vida cotidiana. Ese trauma civil también incluye las heridas de arma de fuego, a veces de uso exclusivamente militar, pero que también se infiltran dentro de la población general. Después está el trauma de combate, que es aquel que está relacionado de guerra, con los episodios bélicos, y tengamos en cuenta que es en las guerras donde más progreso se ha hecho en cirugía de trauma en general y especialmente en vascular. Todo el gran desarrollo de la cirugía vascular ha venido de la mano de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea. Realmente ha habido grandes avances en esos momentos, producidos justamente por la necesidad. Y un trauma que no debemos olvidar, porque quizá es uno de los más frecuentes al que nos vemos enfrentados, es el iatrogénico. Es decir, aquel trauma que produce un médico a la hora de estar tratando a un paciente y obviamente en forma involuntaria genera una lesión arterial o venosa o linfática que va a requerir algún tipo de tratamiento. También hay una clasificación anatómica que va a estar relacionada con la topografía de la región donde se produce el trauma. No es lo mismo un trauma en vasos del cuello que van a llevar irrigación al cerebro que un trauma en miembros inferiores. También no es lo mismo un trauma que afecte a la aorta torácica o abdominal, que seguramente va a tener un nivel de sangrado interno mucho más grande que va a descompensar más al paciente, y el trauma de miembros, que habitualmente está más relacionado con el salvataje del miembro y también puede comprometer la vida del paciente, no por ello menos importante. En cuanto al tipo de trauma, se puede clasificar en trauma cerrado, penetrante o por herida de arma de fuego. El trauma cerrado, como decía recién Arturo, sin duda es el trauma más difícil de diagnosticar, porque puede pasar totalmente desapercibido en las primeras horas y solamente presentarse posteriormente como un hematoma como el que vemos aquí, en este caso de un trauma cerrado de rodilla. Obviamente, en el caso del trauma penetrante, es mucho más fácil de diagnosticar, porque uno encuentra habitualmente algún elemento contundente, que puede estar o no presente en el momento, pero sí hay una herida y va a haber un sangrado por esa herida o una lesión cerca de una zona que nosotros sospechamos que hay algún elemento vascular y nos va a hacer pensar que hay un trauma vascular. Finalmente, tenemos los traumas por herida de arma de fuego. En este caso, también es fácil o suele ser fácil de diagnosticar porque vamos a encontrar un orificio habitualmente de entrada, el antecedente de una lesión por arma de fuego, y puede o no haber un orificio de salida. Y aquí hay que hacer una salvedad importante entre los proyectiles de alta velocidad y calibres menores. Por ejemplo, un calibre menor, un calibre 22, que produce un impacto abdominal, por ejemplo, uno dice, bueno, es una bala de menor calibre, hace menos daño, pero en realidad estas balas lo que tienen, estos proyectiles lo que tienen, es la capacidad de rebotar dentro de las estructuras óseas y producir múltiples lesiones antes de producir el orificio de salida. En cambio, las heridas por armas de fuego de alta velocidad, que son los calibres mayores, como 9 milímetros, en ese caso, habitualmente suele encontrarse un orificio de salida que suele estar alineado con el orificio de entrada, pero hay que tener en cuenta que habitualmente producen un espacio de lesión 10 veces superior a su diámetro. Es decir, que una bala que es de 9 milímetros va a generar un daño circundante de no menos de 9 o 10 centímetros. Y este es un daño a veces térmico, pero también es un daño por... hay un gran desplazamiento de tejido que hace que se produzcan rupturas y que no están exactamente en el lugar de la entrada de la herida de arma de fuego.
¿Qué sucede cuando se nos rompe un vaso producto de cualquier tipo de traumatismo? Obviamente va a producir una hemorragia, si es una arteria o una vena. En el caso de esa hemorragia, podrá ser una hemorragia externa, que la visualizaremos fácilmente, o puede ser una hemorragia interna. La otra posibilidad es que produzca isquemia. Se imaginan que al romperse una arteria va a sangrar, pero también va a hacer que los tejidos que estén distales al lugar de la lesión se queden sin irrigación. Entonces se puede manifestar como una isquemia, esa lesión arterial. También en el caso de las venas puede producir trombosis. Como les decía, ese fenómeno de expansión que generan a veces los proyectiles no necesariamente producen ruptura, pero sí un traumatismo del vaso que habitualmente se asocia con disrupción del endotelio, que en el caso de las arterias va a producir isquemia, y en el caso de las venas puede producir una trombosis venosa que se manifestará después como tal. Y en el caso de las rupturas linfáticas, habitualmente relacionadas con procedimientos quirúrgicos más habitualmente, pero también puede estar en cualquier tipo de lesión, lo que vamos a tener es linforragia o linforrea, y a veces la formación interna de linfoceles que van a hacer tórpida la evolución de estos pacientes. ¿Cómo diagnosticarlo? Como todo en medicina, uno no puede diagnosticar lo que no sospecha, ¿sí? Entonces, cuando uno ve un paciente politraumatizado, hay que sospechar que puede tener trauma vascular. Obviamente, si tenemos una paciente como esta aquí que tiene manchas de sangre, seguramente suponemos que puede haber algún daño vascular, pero muchas veces pueden ser traumas cerrados donde uno es fundamental que sospeche el trauma vascular para buscarlo y encontrarlo. Lo otro fundamental es conocer anatomía. Si uno sabe por dónde transcurren los vasos, obviamente puede relacionar el sitio de la lesión con algún daño vascular. Y finalmente es fundamental conocer los mecanismos del trauma. Por ejemplo, una lesión frecuente vascular es aquella que se produce por desaceleración brusca, que con el uso de cinturones de seguridad, que obviamente nos salvan la vida, producen a veces lesiones alejadas, creo que no tengo ese caso hoy para mostrarles, pero produce lesiones alejadas que por producto de la ruptura de los, o la inflamación de los vasos por la desaceleración, hacen un movimiento especial y comprime el cinturón de seguridad, y yo he visto isquemias tardías por lesiones ilíacas por el cinturón de seguridad. Entonces, siempre hay que preguntar cómo fue el mecanismo, lo mismo que, por ejemplo, los choques en carro que producen digamos, se detiene se mueve la pierna hacia adelante, la rodilla hacia atrás en un choque en carro, y eso puede producir una lesión de la arteria poplitea que pasa desapercibida en los primeros momentos, porque digamos, no hay una ruptura que produzca un sangrado, pero sí una isquemia. Entonces, siempre hay que ver el mecanismo justamente mecánico de cómo se produjo el trauma para entender y buscar qué lesión puede tener el paciente. Siempre hay que tener en cuenta que el traumatismo vascular es prioritario. ¿Por qué? Porque le puede costar la vida al paciente o puede producir algún tipo de isquemia que termine poniendo en riesgo un órgano o un miembro del paciente traumatizado. Va a depender cómo se diagnostica según sea la presentación. Obviamente una hemorragia externa no tenemos ninguna dificultad, la vamos a ver. O sea, sale a chorro sangre de una herida, sabemos que hay una lesión vascular. En el caso de que sea una hemorragia interna, tenemos que valernos de otros signos indirectos, fundamentalmente relacionados con la hipovolemia. O sea, el paciente va a estar hipotenso, va a estar taquicárdico. Que haya presencias de hematomas que crecen, y como les decía antes, en relación con sitios anatómicos donde uno sospecha que se pudo haber producido una ruptura vascular. Dolor. El dolor, por ejemplo, un dolor abdominal en un paciente con trauma puede hacernos sospechar un hemoperitoneo, ¿sí? Lo mismo un hemotórax que puede producir falta
de capacidad ventilatoria y dolor. También tener en cuenta que muchas veces los traumatismos penetrantes pueden producir hemorragias hacia otro vaso. En el caso de una ruptura de una arteria que está muy cerca de una vena, muchas veces se encuentra su salida rápida a la arteria de la sangre, se produce un hematoma local, pero rápidamente encuentra la salida por una vena que está en solución de continuidad, y lo que se produce es una fístula arteriovenosa. Y en ese caso, lo que vamos a encontrar va a ser un soplo en la región o un frémito, y si el volumen de la fístula, el gasto de la fístula es muy alto, puede manifestarse como un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? En el caso de que produzca isquemia, lo que vamos a tener fundamentalmente va a ser dolor del órgano isquémico, que no necesariamente va a ser un miembro, puede ser un riñón, puede ser, digamos, cualquier órgano que se quedó isquémico. Obviamente una lesión en un vaso de cuello lo que nos puede producir es una isquemia cerebral, ¿sí? Que puede pasar desde un cuadro que se puede interpretar como la misma contusión cerebral por el traumatismo, o a un cuadro de focalización real que nos dé la pauta de que el paciente está hemipléjico, afásico, digamos, con cualquier signo de foco que nos hace pensar que hay una isquemia cerebral. En el caso de los miembros, lo que primero que vamos a ver obviamente va a ser la palidez, la ausencia de pulsos. Hay que tener en cuenta que cualquier paciente que sufre un trauma va a estar pálido por vasoconstricción, producto de la adrenalina que libera, y que muchas veces puede tener ausencia de pulso por hipovolemia, y no que sea exclusivamente por una isquemia de ese miembro, sino por un sangrado a otro nivel, por ejemplo abdominal, ¿sí? Pero la isquemia en la extremidad se va a manifestar por la palidez y la ausencia de pulso. Eso hay que tenerlo más en cuenta si el traumatismo fue en un miembro y lo comparamos con el otro y vemos que ese no tiene pulsos y el otro sí, y que está pálido ese y el otro no. En un trauma, en un politraumatizado que no encontramos una lesión directa en un miembro y están los dos que no le palpamos pulso, pálidos, posiblemente sea más producto del shock que de un trauma vascular cerrado. Obviamente las parestesias y la parálisis también son relacionados con el trauma, y lo que se llama poiquilotermia, que es importante tener en cuenta, fundamentalmente en lugares como Monterrey. Si ustedes tienen un paciente en la vía pública que suponen que tiene una isquemia del miembro, y el miembro está calentito, o sea que no está frío, que uno dice no está, siempre digamos, corresponde la isquemia con frialdad del miembro. Pero si estamos a 45 grados, el miembro va a estar más caliente que el otro. Ustedes se acuerdan que los seres humanos somos homeotérmicos, es decir, que si nosotros estamos a menos 5 grados o estamos a 45 grados, nuestra temperatura debería estar rondando los 36, 37 grados siempre. El miembro, cuando se queda isquémico, pierde esa capacidad de regular la temperatura y puede estar con poiquilotermia, lo cual significa que en un ambiente de 20 grados va a estar a 20 grados y en un ambiente de 45 va a estar a 45. Entonces, que un miembro esté caliente no descarta la isquemia, y si el ambiente en el que se encuentra el paciente es un ambiente caluroso. En el caso de las trombosis, en el que se produzcan dentro de una arteria, obviamente lo que va a producir es isquemia. En el caso de que se produzca una trombosis venosa, el síntoma cardinal va a ser el edema. Más allá también del dolor a la compresión, la cianosis, la pesadez, y en casos extremos puede producirse el que se llama un síndrome compartimental, es tanto el edema dentro de los compartimientos aponeuróticos que termina comprimiendo las venas profundas y las arterias, de manera que impide la circulación. Y así vamos a tener una flegmasia alba dolens o una cerulea dolens según el tiempo de evolución y la gravedad de ese síndrome compartimental. Finalmente, los traumatismos que involucren a los linfáticos van a producir una linforragia externa, lo cual se va a manifestar por salida de un líquido cetrino, que es muy irritante, produce maceración en la zona
y ulceración, y en casos de traumas cerrados puede producir linfedema tardío, linfangitis en forma temprana, y muchas veces en pacientes que han tenido un trauma abierto o un traumatismo que llevó a una cirugía, en el posoperatorio empezamos a ver la aparición de una zona abultada, tumoral, que cuando uno la drena, pensando que puede ser un hematoma, lo que sale es líquido linfático. Esos son linfoceles que habitualmente están en relación con vasos linfáticos que son en su mayor, son todos microscópicos y muy difíciles de identificar, pero que van produciendo una salida continua de líquido linfático y que realmente son muy molestas porque no permiten que la herida cicatrice y son bastante difíciles de tratar y se curan el día que se tienen que curar. O sea, no hay muchas posibilidades de ir a cerrarlos, ¿sí? Se pueden esclerosar, pero es bastante complejo. ¿Qué debo hacer ante un trauma? Obviamente, como el ABC del trauma lo dice, primero es verificar que la vía aérea del paciente politraumatizado esté permeable y segundo, lo que a nosotros nos compete es detener la hemorragia. Obviamente hay que reanimar si el paciente está en paro cardiorrespiratorio, hacer maniobras de reanimación, reponer líquidos intravasculares, inmovilizar, todo eso es fundamental. En lo que nos compete a nosotros, cómo detener la hemorragia, los métodos siguen siendo los mismos desde hace 1500 años. Es compresión manual, ¿sí? Que simplemente es donde uno ve que algo sangra en estas épocas de enfermedades contagiosas como el HIV, la hepatitis. Todo eso obviamente se recomienda hacerlo con guantes. Antes uno apretaba directamente una herida que veía sangrando ante un trauma. Hoy fundamentalmente los que somos médicos llevar en nuestro carro guantes descartables porque más de una vez nos vamos a ver enfrentados a una emergencia y a veces lo único que uno tiene para detener una hemorragia es comprimir. Me tocó desafortunadamente ver hace muchísimos años en Argentina una chiquita de 16 años que la fueron a asaltar, le hicieron una herida punzante en el cuello y la vieron cantidad de médicos en el momento, o cantidad de personas se acercaron a ayudarla en el momento y nadie tuvo la capacidad de comprimir. Y desafortunadamente tuvo muerte cerebral porque nadie comprimió el vaso que estaba sangrando, que era la carótida. Otro caso famoso en Argentina, muy similar, la nieta de un expresidente que en el colegio, jugando en la escuela, se pasa a través de un vidrio, cae un pedazo de esa ventana como cuchilla sobre su arteria femoral. Sus maestros desesperados llaman a ambulancias, todo. Cuando llegó la ambulancia la chica estaba muerta porque nadie había comprimido el sitio de sangrado. Entonces algo que parece tan tonto y tan que todos lo tenemos que tener en cuenta, muchas veces ante la desesperación pasa desapercibido. Así que fundamental la compresión manual. El otro elemento que tenemos a la mano es el torniquete. El torniquete se puede hacer con cualquier elemento que permita hacer una compresión de la arteria proximal al sitio de sangrado, ¿sí? Proximal, o sea, más hacia el corazón. Obviamente eso es muy fácil de hacer en los miembros, es imposible hacerlo en el tórax o el abdomen. Tener en cuenta que si uno va a hacer un traslado de un paciente que lo único que le pudo poner fue un torniquete y el traslado significa mucho tiempo, por ejemplo, a veces uno encuentra traumatizados en el medio de una carretera y el sitio más cercano para llevar al paciente son 2 horas. Tener en cuenta que si uno le puso un torniquete, hay que alternar el torniquete con compresión manual, o sea, cada 10 minutos soltar el torniquete y comprimir para que circule un poco de sangre, volver a ajustar el torniquete, ¿sí? Ir alternándolos para que no se produzca una trombosis de esos vasos y una pérdida irreparable del miembro que queremos salvar. Y el otro dato fundamental es nunca extraer el cuerpo extraño. Por barroco, no sé cómo decirlo, que parezca, uno a veces ve pacientes con el cuerpo extraño
más extraño que se les pueda ocurrir, que puede ser desde un arma blanca hasta una vez a Gabriela le tocó un compañero de nuestros hijos que con el picaporte de una puerta en el colegio se lo incrustó en el brazo y hubo que cortar esa puerta para que llegue con picaporte y todo el paciente a la sala de cirugía, y gracias a eso el chico que tenía lesión de la arteria y la vena humeral no tuvo ningún tipo de repercusión posterior y lo seguimos viendo y no tuvo ningún tipo de complicaciones. Extraer el cuerpo extraño, que es muy fácil decirlo cuando viene alguien, como les decía, caminando con un cuerpo extraño clavado, entonces, bueno, no se lo quito. Pero muchas veces el cuerpo extraño lo está fijando al lugar. Entonces, es ahí donde hay que decir, no, no se puede movilizar el paciente hasta tanto llegue alguien para poder desarticular lo que esté fijo al piso, a la pared, a donde sea, para que pueda salir junto con el paciente hacia el lugar de tratamiento. ¿Sí? Bueno, finalmente les hablaba de inmovilizar. Obviamente todas las lesiones traumáticas de los miembros con lesión vascular es fundamental la inmovilización para impedir que el movimiento continuo produzca mayores rupturas de los vasos alrededor de los huesos que están dañados. ¿Qué estudios complementarios tenemos para estudiar estos pacientes que llegan traumatizados? Obviamente ya en un hospital. El Doppler, siempre el ultrasonido Doppler, es un arma de batalla, suele estar accesible en las mismas salas de emergencia, es barato, o sea, no es un estudio caro, y es fisiológico porque nos permite ver cómo está la circulación distal, nos permite ver si hay salida continua en el caso de trauma cerrado, si esa sangre que salió produjo un hematoma y ya se contuvo o sigue saliendo continuamente. O sea, realmente tiene muchos pros. ¿Qué tiene en contra? Que depende de que haya alguien que lo sepa hacer. O sea, un ultrasonido hecho por alguien que no sabe es más peligroso que no tener ultrasonido, porque si nos dicen que está todo bien y nosotros confiamos, puede ser muy peligroso. Lleva tiempo hacer un estudio, puede llevar algún tipo más de tiempo que hacer una angiotomografía, y puede haber limitaciones de ventana porque si es en los miembros por las lesiones de los tejidos blandos que no nos permiten apoyar el transductor ahí. Si es en el abdomen o en el tórax, obviamente también tenemos limitaciones de ventana que pueden limitar su uso. Sin lugar a dudas, yo creo que la angiotomografía o la tomografía computada es el mejor estudio. Es rápido y efectivo. ¿Por qué digo que es rápido? Una barrida que uno puede hacer desde el cerebro hasta los pies de un paciente no debe llevar más de 6 segundos. Y nos permite ver absolutamente todo. No solo la circulación, sino la integridad de los órganos intraabdominales, la presencia o no de todo tipo de lesiones alrededor de los vasos. O sea, realmente es para mí el gold estándar de los estudios. ¿Qué tiene en contra? Que no en todos los lugares está disponible, obviamente es más caro y requiere el uso de contraste. ¿Sí? Finalmente tenemos, para ver el trauma vascular, la angiografía, que puede ser venografía o angiografía según la necesidad, que tiene a favor que nos va a dar una visión directa de las arterias o las venas, lo que estemos estudiando. En el mismo momento puede ser terapéutico. Obviamente si uno encuentra un trauma por herida de arma blanca, por dar un ejemplo, que se produjo en una arteria subclavia, yo en el mismo momento que hago la arteriografía puedo poner un stent cubierto y cerrar esa arteria que está sangrando, que si debiera ser un abordaje quirúrgico me podría llevar más tiempo y descompensar al paciente. Y también en los casos donde no se puede solucionar el tema, muchas veces a través del uso de balones intravasculares nos permite realizar un clampeo temporal o incluso usar shunts que permitan que siga circulando la sangre hasta tanto el paciente llegue a un sitio donde se le pueda dar tratamiento adecuado. Las contras son también, una vez más, los costos, la disponibilidad
y tiene la limitación que solamente vamos a ver la estructura vascular y si hay o no extravasación de sangre, pero no nos permite ver los tejidos circundantes como para tener una visión más general de la situación del paciente. Algunos ejemplos, este es un paciente que, como ven aquí en esta primera foto, le pasó por encima un camión de reparto, le produjo una lesión grave que lo dejó isquémico, que requirió revascularización previa, y fíjense, en realidad el orden de la foto es al revés, los traumatólogos lo fijan, ven que está isquémico, fíjense cómo está, llaman a los cirujanos vasculares, quienes abordan nuevamente, hacen la revascularización y mejora la circulación. Ese paciente obviamente tuvo una evolución tórpida, se necrosaron los colgajos cutáneos, hubo que hacer resecciones, hacer que el tejido granule, posteriormente injertos de piel, pero finalmente el paciente recuperó por completo un miembro que en una primera intención querían amputar. Una persona joven, 23 años, se imaginan que hacerle una amputación supracondyle hubiera cambiado por completo el transcurso de su vida. Un caso aquí de un traumatismo cerrado de pierna que se manifiesta tardíamente por isquemia, que simplemente haciendo una trombectomía con Fogarty mejora, y una reparación que en realidad fue simplemente abordar y hacer un arreglito del endotelio, fijarlo con unos puntos para que quede bien, y vemos los coágulos y cómo recupera la circulación en el postoperatorio. Otro caso, un traumatismo cerrado, en este caso un traumatismo venoso, una pierna que está muy a tensión, con riesgo de síndrome compartimental. Lo que hacemos es abrir, hacer la evacuación del hematoma y una fasciotomía amplia del compartimiento para si hay, ustedes saben que el sangrado venoso, a veces uno solamente detecta algunos vasitos sangrados, ¿no? Porque como la presión es muy baja de las venas, rápidamente se trombosan, pero pueden volver a resangrar. Entonces es importante hacer una fasciotomía amplia para evitar que produzca otro nuevo síndrome compartimental. Este es un caso de un traumatismo previo que produce una fístula arteriovenosa con muy alto flujo, eso le genera una lesión trófica que no termina nunca de cicatrizar. Bueno, este es un paciente ideal para que sea de otro médico, porque son los pacientes con los que uno nunca termina de lidiar, y le hemos hecho varias sesiones de embolización. Fíjense aquí una de las últimas que hicimos embolización por el lado arterial, embolización por el lado venoso, con coils, con líquidos, con foam, y finalmente lo único que uno logra es disminuir un poco la velocidad y el flujo de esa fístula para que mejore la parte cutánea y pueda cicatrizar. Pero sabemos que es un paciente que va a volver porque va a seguir, digamos... Con Onyx también. Sí, también usamos Onyx, Fill, diferentes líquidos. Sabemos que es un paciente que va a volver porque va a seguir teniendo su fístula. A veces hay fístulas traumáticas que uno las trata inicialmente. No tengo aquí las imágenes, no me acordé. A medida que estoy dando la plática me estoy acordando de otros casos de traumatismo. Por ejemplo, un paciente que tenía una fístula arteriovenosa a nivel de la arteria tibial anterior, a ese paciente le puse un stent cubierto e inmediatamente cesó su fístula, y lo he seguido durante 5 o 6 años y sigue perfectamente bien. Es una persona joven, deportista, que no tiene mayores complicaciones. Otro caso de traumatólogos, un arreglo de ligamentos que termina en una lesión de arteria que logramos repermeabilizar parcialmente con métodos de trombolisis, pero como verán, en una arteria que queda muy enferma, por lo cual finalmente optamos por hacer un bypass con su propia vena y el paciente evoluciona favorablemente. Un caso más extremo, también producto de trauma iatrogénico al fijar una columna, una ruptura aórtica que pasó desapercibida. La paciente se operó en la tarde, su traumatólogo al día siguiente la fue a ver a la mañana, la vio muy bien. En el momento que la hizo sentar en la cama, la paciente hace un shock, se sospecha inmediatamente
la lesión y fíjense el caudal que tenía de salida fuera de la luz de la aorta. La llevamos inmediatamente a hemodinamia, le pusimos un stent cubierto, con lo cual cesó por completo, fíjense, el sangrado. La paciente tuvo una evolución tórpida, hizo un síndrome compartimental abdominal por el shock y la cantidad de aminas que había recibido hasta que nos llamaron a los vasculares. Tuvo una necrosis intestinal y finalmente, como una semana después, terminó falleciendo. En conclusión, como digo yo, en medicina, todo para poder diagnosticarlo hay que sospecharlo. Entonces, tener en cuenta que las estructuras vasculares pueden estar comprometidas siempre que haya un politraumatismo. Habitualmente puede poner en riesgo la vida del paciente, por lo cual hay que actuar rápido y en forma eficiente. Y tener el concepto de que siempre se debe preservar la extremidad. El trauma habitualmente es una patología de pacientes relativamente jóvenes, no es el paciente arterial crónico que vemos, sino que es un paciente joven en el cual la preservación de la extremidad es fundamental. Es muy habitual ver que ante un trauma por aplastamiento lo primero que se indica es una amputación, y ese no es el camino verdadero. El camino verdadero es tratar de resolver el problema vascular que tenga el paciente para poder salvar esa extremidad. Y para eso hay que hacerlo en forma temprana. O sea, no puede haber un equipo que trate a un traumatismo de miembros inferiores, por ejemplo, un accidente de motocicletas que llega al servicio de urgencias, llaman al traumatólogo, el traumatólogo le hace una debridación, le pone los tutores externos, se va a dormir y recién al día siguiente se dan cuenta que esa extremidad estaba isquémica y que había una ruptura vascular. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que todo equipo de trauma debe incluir a un especialista vascular o a alguien con la capacidad vascular de resolver problemas vasculares y de diagnosticarlos. ¿Sí? Eso es todo. Como dice mi amigo Gustavo Rubio, les comparto el paisaje agavero. Fíjense, aquí tenemos las puntas de los agaves plantados en la puerta de nuestro hospital en Monterrey. Eso es todo. Muchas gracias, Ale. Muchísimas gracias por tu plática y tu participación en Foro Venoso. Yo sé que ustedes pueden contribuir muchísimo porque tienen experiencia taurina. Yo es algo que no tengo ninguna experiencia y sé que es casi una especialidad aparte. Creo que Valente tiene su buena experiencia ahí, y no sé si tú también, Arturo o Erasto. No, yo realmente no tengo experiencia. Yo he operado muy pocos pacientes de asta de toro. Vale, creo que tiene varios. Sí, es un trauma. Lo que tú mencionaste sí es bien interesante, especialmente en trauma taurino. De las muertes importantes que ha habido con los toreros ha sido porque el médico de plaza no estaba viendo la corrida, entonces no estaba viendo el trayecto El mecanismo de trauma. El mecanismo del trauma, exactamente. Por ejemplo, Paquirri, el médico sale, era el último toro de la tarde, sale porque dice que iba a tomarse una cerveza, y en la puerta de la plaza escucha un griterío, se regresa pensando que había habido algún incidente, y efectivamente llevaban a Paquirri cargando. Él había cerrado la enfermería, entonces abren la enfermería a patadas, entra Paquirri, lo ponen en la mesa de exploración, y en eso llega el doctor, pero el doctor, como no sabía qué había pasado, nada más veía que estaba saliendo sangre de la herida. Paquirri le dice, está en los videos, dice: doctor, por favor, tranquilo, corte lo que tenga que cortar. Y de ahí ya suceden otras situaciones. El caso es de que él no vio de que la primera cornada era una trayectoria de adelante hacia atrás, y cuando lo levanta, la trayectoria se va hacia atrás, de tal forma que primero secciona la femoral, y la segunda cornada se va hacia atrás, y en la parte de atrás de la ilíaca, Se rompe la glútea.
le rompe la ilíaca. La Entonces, ilíaca, pensé que era glútea. no, la ilíaca. Pincha la ilíaca, más que la rompe, la pincha, tiene una herida en la ilíaca. Y entonces él controla la femoral, liga la femoral y lo envía a hora y media, a un hospital a hora y media que quedaba de donde estaban toreando, donde estaba la plaza de toros. Y en el trayecto se muere. ¿Por qué? Por el sangrado en retroperitoneo, que hasta que le hacen la autopsia se dan cuenta de lo que pasó. Entonces, lo que tú mencionabas es bien importante. Ver, sobre todo en la plaza de toros, estar ahí para ver el tipo de lesión, el tipo de movimiento que tuvo el toro, el tipo de movimiento que tuvo el torero arriba del toro, etcétera, etcétera. Eso es bien importante. Mira, como anécdota morbosa, yo no estaba ahí, pero me tocó recibir a la paciente como médico. Hace muchos años, una pareja tenía como juego sexual jugar con un arma. Y al marido se le dispara el arma dentro del ano de la mujer. Y entonces le produjo daños intestinales, de lo que se te ocurra, y entre eso ruptura de la arteria ilíaca. Obviamente a mí me llaman para solucionar el trauma vascular, lo soluciono. Simplemente lo que hago es arreglar la arteria y ligar la vena ilíaca primitiva, proximal y distal, ligadura, llanamente. La señora con muchas lesiones intestinales, tuvo varias resecciones. Yo la seguí viendo como 20 días más en terapia intensiva, una paciente que estaba moribunda, y después digamos, el trajín de mi trabajo me hizo olvidarme de la paciente. Y pasaron como 3 meses y un día viene a mi consulta una paciente muy agradecida, me dice, usted doctor me salvó la vida. Yo no la conozco, señora, ¿por qué me dice eso? Y me cuenta quién era. 2 cosas, una médica interesante, que es que la señora no tenía ni edema de tobillos con la vena ilíaca primitiva ligada. ¿Sí? Y el chisme, que el pobre marido estuvo preso durante 20 o 25 días hasta que la mujer salió de terapia intensiva y contó que no había sido una agresión, sino que era parte de su diversión. ¿Sí? Claro. Aquí tengo una pregunta de nuestro amigo el doctor Neftalí, que está viendo la transmisión. Qué honor, Neftalí, tenerte ahí. ¿Cómo estadificas las lesiones venosas en el trauma vascular para poder decidir cuáles ligar y cuáles reparar? ¿Cuál sería el criterio? ¿Cómo hacemos? Mira, la realidad es que no lo tengo. ¿Sí? No, insisto, nunca me he dedicado al trauma y me ha tocado resolver el trauma como accidente. O sea, ser el cirujano vascular que está ahí para arreglar un trauma. Así que no tengo un concepto claro de cómo se debe resolver. Obviamente, lo que se puede reparar fácilmente, repararlo, a sabiendas de que cualquier reparación que hacemos venosa, obviamente uno siempre tiende a reparar los grandes vasos, no los vasos pequeños. ¿Sí? Entonces, si voy a hacer una reparación venosa de grandes vasos, sé que va a ser un lugar con mucha trombogenicidad en un paciente que voy a tener mucha dificultad para después anticoagular, porque por su politraumatismo. Entonces, o sea, es un paciente que difícilmente voy a poder tener las primeras 24 o 48 horas anticoagulado. Entonces es muy factible que, salvo que sean ilíacas o vena cava, va a ser muy factible que esos vasos se trombosen en el posoperatorio que yo reparé. ¿Sí? Entonces, si es una lesión parcial de un vaso que fácilmente con unos puntos lo puedo reparar, lo voy a hacer. Me refiero a una vena. Si es una lesión de grandes vasos que de alguna manera, o sea, hablando de trauma iatrogénico, me tocó una vez una paciente, yo estaba de hecho operando varices, y me llama un cirujano general me llama un cirujano urológico porque había sacado un tumor gigante de riñón y tenía una cavidad que no sabía qué era. O sea, tengo acá esto, no sé qué es. Lo que veía era la vena cava infrahepática totalmente
seccionada, y con la pieza se habían ido como unos 5 centímetros de vena cava, desde la cava por encima de la renal contralateral hasta la parte infrahepática. Un tumor gigante. A esa paciente en el momento le puse una prótesis de PTFE, una anastomosis término-terminal, y la paciente anduvo a la perfección, pero no era una politraumatizada, era una lesión iatrogénica que en una paciente estable que obviamente inmediatamente la anticoagulamos y la señora al día siguiente estaba comiendo. O sea, no tuvo ningún conflicto. O sea, en el trauma iatrogénico es mucho más fácil reparar. En el trauma, en el politraumatizado, es mucho más difícil. Yo no sé si tú, Nefta, nos puedes apoyar con alguna clasificación que exista. Yo personalmente la desconozco. No sé si esté en Zoom. No sé. Está en Facebook Live. Facebook. Porque lo que dices también es cierto. El trauma vascular pues te agarra desprevenido. Es el trauma que estamos en el cine y nos hablan porque, oye, hay un trauma, aquí está sangrando, y vamos y no sabemos lo que vamos a encontrar en el momento. Entonces hay venas en las que tú dices, lígalas y no va a pasar nada, se va a edematizar la pierna y listo. Pero hay venas como la cava, por ejemplo, como una ilíaca que no puedes simplemente ligarla y listo. Entonces sí buscas la forma de que esté, de revascularizarla para que no haya problema. Pero es difícil realmente en el momento ponerte a estadificar una lesión y decir, bueno, pues esto lo tengo que hacer. Yo creo que en el momento es cuando decides qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Es lo que yo decía al principio de mi práctica, que quien hace esto en forma profesional, entre comillas, o sea, que se dedica al trauma porque vive en un centro de alto porcentaje de trauma o trabaja en hospitales militares que reciben un alto volumen de traumatizados, seguramente el trauma vascular está muy bien sistematizado. Mi experiencia es del cirujano vascular general que lo llaman para resolver un trauma, que no tiene nada que ver. Por ejemplo, si hablas con gente como Fernando Mejía de Colombia, realmente es maravilloso la claridad de conceptos que tienen en relación al trauma, porque ellos continuamente están viendo este trauma. Claro, de hecho nuestro presidente de Argentina me dicta, Gabriela, los mandábamos a Colombia a hacer trauma a los residentes de cirugía general. Iban a Cali y volvían con un conocimiento increíble. Y mira, lo que podría yo agregar es que, como lo mencionas al principio de tu plática, el trauma vascular puede ser simple o múltiple. Lo que debemos de atender es salvar la vida del paciente en primera instancia. Si la vena está en condiciones de repararse porque el paciente está estable, pues hacemos todo el manejo para restablecer la vena afectada. Si el paciente está grave y el único control que puedes tener es ligar la vena, a veces se va a perder la extremidad, pero hay que salvar la vida y ese es el procedimiento que debes hacer, ligar la vena que está condicionando el sangrado. Hay segmentos tanto en los brazos como en los miembros inferiores donde solo hay una vena que es única y que entonces debes de repararla, como es la vena poplitea, y a menos de que el paciente esté inestable, entonces la ligas. No tienes que perder tiempo en reparar esa vena si el riesgo es la vida del paciente. Totalmente. Es lo que se maneja en el ATLS y el manejo del control de la hemorragia. Aparte recuerden, hablando de trauma, el doctor Dubecki en la guerra de Corea, sí fue Corea, ¿verdad? Es un parteaguas, porque antes de la guerra de Corea, cualquier lesión vascular se ligaba. Y después, ¿qué pasaba? No sabían. Es simplemente salvar la vida ligándola. Llega el doctor Dubecki y empieza a hacer reparaciones. Entonces, después de las lesiones traumáticas por herida por arma de fuego, en donde las amputaciones rondaban el 70%, disminuye al 20-25%. Entonces, nada más con la pura reparación. Entonces, definitivamente lo que están diciendo es correcto, ¿no? Ale, el doctor José Luis Verástegui Bellojín, un buen amigo de Colombia,
cirujano vascular, te pregunta, ¿qué opinión tienes del uso del REBOA en trauma vascular del torso? El tratamiento endovascular, el balón, el REBOA, para el trauma aórtico, el balón este que se mete dentro de la aorta para el trauma del torso. Yo creo que es una herramienta fundamental. ¿Sí? Si es lo que yo creo, no sé si lo conozco como Sí. REBOA. O sea, si poner... en el trauma aórtico, al igual que en la ruptura de aneurismas de aorta, hay una situación que es que llega a veces a lugares donde no hay quien lo pueda resolver o no están los elementos. ¿Sí? O sea, porque tú puedes ser un excelente cirujano, pero si no tienes clamps, no tienes porte, no tienes prótesis, no puedes resolver un aneurisma de aorta roto o una ruptura traumática de aorta. ¿Sí? Entonces, sí, es una herramienta fundamental la utilización de balones que se pueden introducir por la arteria femoral, en su mayoría, que te permiten un clampeo. E incluso en Colombia yo sé que está muy, por lo que he charlado justamente con Mejía, está muy bien estandarizado el uso de shunts. O sea, son balones que te permiten hacer un clampeo proximal y distal, pero que permiten por una luz alternativa el paso de sangre para que no te quede isquémico y eso para hacer traslados a largas distancias. Sí, creo que es una herramienta fundamental y que todo cirujano de trauma debería estar familiarizado a usar para poder tener estable a sus pacientes hasta el momento que lleguen a un centro de derivación donde se pueda tratar el trauma vascular. Esto de Colombia me hizo acordar dos casos que presentaron y que de hecho nosotros ayudamos a escribir un trabajo que estamos esperando a ver si lo aceptan, de la embolización de perdigones, de proyectiles. ¿Sí? Presentaron dos casos muy bonitos, uno en la arteria poplitea y otro en la bifurcación de la arteria femoral, por traumatismos de arma de fuego, uno en tórax y otro en abdomen, que tiempo más tarde presentaron isquemia en los miembros y lo que se encontró fue un proyectil que había migrado por el torrente sanguíneo y había hecho una embolia distal. Obviamente eso es una rareza, no es lo que se ve habitualmente. Y aquí en el hospital donde yo trabajo, trataron en algún momento un paciente que había recibido también una lesión por arma de fuego y que meses más tarde encontraron en el ventrículo derecho un perdigón. Aquí nos mandó el doctor Neftalí un artículo, Neftalí Rodríguez, que quien guste, si pueden dejar ahí su correo, yo se los hago llegar. Es un artículo en donde hablan acerca de lesiones venosas graves de la extremidad inferior, el manejo de reparación contra ligadura. Quien guste, sí, a mí me interesa, Erasto, a mí mándamelo. Ahorita te lo mando por WhatsApp. Gracias, Nefta. Sí, gracias, Nefta. Sí. Sí. Alejandro, aquí otra pregunta. En el caso de trauma cerrado abdominal o torácico, ¿cuándo estaría indicado hacer la exploración quirúrgica al paciente? Perdón, ¿hacerle qué? Exploración quirúrgica, ya sea abdomen o tórax. En un caso de... o sea, la realidad es que todo traumatismo penetrante de... No, cerrado. Ah, yo creo que cuando... antes prácticamente debía hacerse... Uno hacía un lavado peritoneal y si tenías glóbulos rojos o obviamente materia fecal o cualquier otra cosa, lo explorabas. Hoy creo que desde que uno dispone de estudios como la tomografía computada, puedes reservar la exploración abdominal solo para aquellos casos que tienen lesiones. Y sí, tener presente también el síndrome compartimental, como otro, el compartimental abdominal, ¿no? Que habitualmente uno encuentra pacientes traumatizados en los que no encuentra
una causa para que esté tan descompensado, tan acidótico, y le mide la presión intraabdominal, está por arriba de 25, y en ese paciente está, digamos, indicado a hacer. Indicado. Y a veces se producen por hematomas. También pasa que en el trauma uno puede encontrar hematomas retroperitoneales sin pasaje de contraste activamente, y en un paciente que se compense hemodinámicamente, y puede optar por un tratamiento conservador, o sea, de observación, porque no lo está descompensando, no se ve ningún sitio sangrante, entonces uno puede asumir que ha sido el mismo trauma que hizo de pequeños vasos que solitos se han compensado y no explorarlo. Y esos hematomas retroperitoneales a veces llevan también a síndromes compartimentales. Ok. Igual en el caso de accidentes de motocicleta o de automóvil, donde un cuerpo extraño lesionó la pierna o el brazo, pero que no tienes evidencia en ese momento de sangrado, ¿al cuánto tiempo se forma la fístula arteriovenosa por trauma? ¿Lo puedes identificar inmediato? ¿A los cuántos Sí, días? y la lesión es grande, se puede identificar inmediatamente. Por ejemplo, en heridas de arma de fuego, a veces pasa que uno ve el paciente, no tiene lesión que se pueda detectar en ningún estudio, ni arterial ni venosa. En el trayecto uno ve que está muy cercano a una arteria y, digamos, no detecta nada. Y el paciente está bien. Ese paciente es fundamental citarlo a la semana, 15, 20 días, porque a veces hay una reacción térmica sobre la arteria que no se detecta en los estudios, obviamente, y que posteriormente se produce una ruptura con un pseudoaneurisma en el lugar. ¿Sí? Así es. Hace poco vi la presentación, aquí lo veo que anda Pepe Ajilla de Ecuador, también entre los que están conectados, seguramente él también estuvo. Yo estoy llevando adelante, que aprovecho la oportunidad para invitarlos, y los voy a invitar para comentar cuando tengamos algunos casos interesantes desde el punto de vista venoso, fundamentalmente a Arturo y a Valente, que se dedican a eso. Erasto, también andas más en las arterias, me parece. A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor es un preconcepto lo que estoy diciendo. Pero por Valente, sí. Estamos haciendo unas sesiones de discusión de casos clínicos los martes y los miércoles, que empezamos con un grupito de Veracruz y nosotros por una relación que teníamos especial, y ahora ya tenemos 30 y pico de programas de formación de residentes de toda Latinoamérica y España. Y todos los martes y miércoles se discuten 2 casos clínicos. En uno de esos, la gente de Chile presentó justamente así un pseudoaneurisma tardío después de una herida de arma de fuego de la arteria poplitea. Hay una regla en el trauma vascular que te dice que toda lesión que esté en el trayecto anatómico de una vena o de una arteria debe de explorarse, aun y cuando no tenga datos claros de lesión, por lo que están mencionando. ¿Sí? Especialmente las lesiones por arma de fuego, en donde la quemadura te va a producir un efecto secundario posterior, pero es una regla básica y es difícil explicarle a un paciente de que tienes que explorarlo a pesar de que aparentemente no tiene nada, la pierna está bien, etcétera, etcétera. Pero insisto, es una regla muy importante dentro del trauma vascular. Yo quiero aprovechar que estoy interviniendo en este momento para agradecer a los amigos de Argentina. Tenemos asistencia de Argentina, de Quito, de Chile. Bueno, afortunadamente alcanzamos a llegar hasta prácticamente toda Sudamérica y nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Continuamos con las preguntas. ¿Sí tienes alguna otra pregunta ahí, Erasto? No, Arturito, yo no tengo aquí ya más preguntas. Sí, aquí a lo hay un mejor... comentario. Perdón. Sí. No, adelante, adelante. Sí, el doctor Raúl Panizo dice, yo trabajo en el Hospital Naval de Perú
Y efectivamente las lesiones por arma de fuego pues son bastante frecuentes en este hospital. Y las de más alto poder pues es lo más común o lo que atiende él en el Hospital Naval de Perú. En relación a eso, recuerden, hace 20 años, déjenme comentarles que hace 20, un poco más de 20 años que llegamos a trabajar aquí ya como especialistas, era frecuentísimo las lesiones por arma blanca. Y las lesiones por arma de fuego eran ocasionales, eran raras y bueno, ahora es todo lo contrario. Nosotros tenemos, ¿cuánto tiempo, Arturo, que no tratamos una lesión por arma blanca? Todas son heridas por arma de fuego. Todo el mundo ya no tiene cuchillo, ya tiene pistolas. Entonces, cada vez es más frecuente. Vivimos en Guanajuato, en el centro de México, un lugar donde hay una disputa de dos carteles, por desgracia, esto no es para presumirse, pero los heridos por arma de fuego son muy frecuentes. Y bueno, el comentario es que cada vez son mayores y cada vez utilizan armas de mayor calibre, por supuesto. Aquí alguien preguntaba cuándo decidir una amputación de una pierna. Yo creo que fundamentalmente hay varias cosas que uno tiene que poner en la balanza. Primero, el tiempo que pasó de isquemia, ¿no? Segundo, la posibilidad de reconstruir. Yo tuve 2 casos de niños cuyos padres pasaron por encima de ellos en el agua con una lancha y la hélice del motor les destruyó la pierna. 2 casos en diferentes tiempos, no el mismo papá que le pasó con 2 hijos. En uno de los casos tenía una lesión, bueno, los 2 casos eran lesiones terribles porque obviamente eso es una hélice, es una licuadora que le rompe absolutamente todo el muslo, porque eran lesiones de muslo, con lo cual había ruptura de arteria, vena, todos los tejidos circundantes. Pero un caso permitía tener la capacidad de cubrir la reparación vascular con músculo. El otro caso estaba, prácticamente lo único que tenía era hueso y los cabos vasculares. Con lo cual, uno puede hacer una reconstrucción, pero al no tener con qué cubrir esa lesión, seguramente va a terminar indefectiblemente en una amputación, ¿sí? Entonces, creo que ahí juega mucho el criterio clínico y de evaluar el daño en forma completa, ¿sí? Que cuándo decidir amputar directamente o cuándo intentar una revascularización. Ustedes me conocen, yo soy más amigo de la revascularización que de la amputación siempre, Claro. pero tampoco uno se puede poner necio y no amputar, o a veces, como hablábamos, pacientes que se traumatizan y llaman o se dan cuenta por la gravedad del paciente, no digo que los médicos no hayan sido aptos, pero por la gravedad del paciente recién se descubre la isquemia 3-4 días y uno se encuentra con un miembro con rigidez cadavérica, sin retorno venoso, sin, digamos, con una escala de Rutherford de 4, entonces realmente no tiene ningún sentido intentar nada en pacientes así, obviamente eso es una amputación primaria. Claro. Vale, hay una pregunta de nuestro amigo el doctor Alejandro Latorre de Colombia. Dice, cuando consideras en el momento del trauma el control del sangrado en los puntos proximal y distal con presión en el sitio de la herida y al igual ya en cirugía, igualmente clampear, colocar un clamp para reparar proximal y distal, para ir a entrar a la lesión directamente y aplicar un shunt. ¿Cuándo decides aplicar un shunt o hacer la reparación directa del vaso sanguíneo cuando ya tienes el control del sitio lesionado? Primero saludar a Alejandro, un abrazo grande a Alejandro y a tu querida esposa, que realmente han sido grandes anfitriones cuando he tenido la suerte de estar en Bucaramanga. La realidad es que todo va a depender del tiempo que uno supone que va a depender a llevarle la reparación. Un trauma óseo extenso, que uno va a tener que permitir que primero se haga la fijación ósea, que puede llevar horas. Después sacar el injerto para reparar eso, que siempre tener en cuenta que
el injerto que se debe sacar para una reparación vascular siempre es el miembro contralateral. Mientras uno, digamos, si uno supone que eso va a llevar un tiempo prolongado, obviamente lo mejor es poner un shunt. Si es una lesión que es pequeña, cerca, o sea, vasos que están muy cerquita el cabo proximal del distal, que uno puede hacer una reparación primaria sin injerto, o que puede utilizar una vena que está ahí al ladito y, digamos, algo que uno le permita hacer una reparación, a lo mejor no se justifica poner el shunt, porque el tiempo que a uno le va a llevar esa reparación no va más allá de los 15, 30 minutos. Entonces, pero si uno... nosotros trabajábamos en Argentina con un grupo de traumatólogos que yo hacía las urgencias de un seguro médico como si fuese de AXA, con lo cual me llamaban para todos los traumatismos que hubiera en la Ciudad de Buenos Aires de ese seguro. Y casualmente había un grupo de traumatólogos que tenían la misma función que yo, entonces siempre nos encontrábamos el mismo equipo al final. Entonces, ellos ya sabían que nosotros íbamos a querer hacer la reparación vascular primero y después nos quedábamos muy atentos a la fijación que hiciera para evitar que nos rompieran lo que nosotros habíamos arreglado, ¿sí? En algunas ocasiones donde realmente la inmovilización era perentoria y había que poner los tutores externos antes, en esos casos a veces sí dejábamos un shunt, los dejábamos trabajar a ellos y después nosotros hacíamos la reparación vascular. Sí, acá hay otra pregunta relacionada. Ah, perdón. Perdón, Arturo, Sí, Valente. ahorita que hablabas de trauma taurino, precisamente dentro de las indicaciones de trauma taurino es que las lesiones habitualmente se presentan en lugares, es decir, si ustedes vienen a conocer la enfermería de la Plaza de Toros de Irapuato, que llegó a ser la segunda más grande de México, es una mesa metálica con un foco. ¿Qué quiero decir con esto? De que no todas las enfermerías, los toreros no les interesa porque es de mala suerte hablar de cuestiones médicas. A los administradores no les interesa porque pues, es gastar dinero que creen ellos que no se va a utilizar. Entonces, no se tiene el material para resolver un problema en ese momento. Y precisamente lo que se hace es esto. Tienes una sonda Nelaton, tienes algún material estéril en forma tubular que puedas conectar a la arteria, ligarla de los dos lados para que no sangre y poder enviarlo para que no pierda. Eso es lo que se tiene que hacer finalmente, ¿no? Hoy ya hay sistemas un poco más sofisticados, como el mismo shunt de carótida, con globos, con lo cual es mucho más fácil. Claro. Entonces te comentaba, hay una pregunta relacionada del doctor José Giovanni Agila, de Quito, Ecuador. Dice, buenas noches, saludos desde Quito, Ecuador. Gracias por la charla. La pregunta es, ¿cuándo debe utilizarse la escala de Mess para decidir la revascularización o amputación de una extremidad? La escala de Mess es cuando mides el grado de severidad o el score de severidad de la lesión y lo que comentabas hace un momento, si hay una pérdida extensa del hueso, incluso si el hueso está contaminado con materiales, cuerpos extraños del sitio donde fue el accidente, o si hay una gran pérdida de tejido, como en el caso de esta persona que se lesionó con el motor de la lancha, ¿no? Donde hay una gran pérdida de la extremidad. Pero, ¿cuándo es de utilidad de la escala de Mess para decidir la revascularización o la amputación? No lo sé. A mí el sentido común me hace pensar, o sea, primero, creo que la osteomielitis no es un problema, o sea, sabemos que ese paciente tiene osteomielitis por definición. Claro. A mí me ha pasado tratar trauma, que uno le hace lavado exhaustivísimo de tejidos blandos, de huesos, me refiero a traumas severos. Y que a veces uno entra varias veces y lava y lava y lava, o sea, en varias ocasiones, y a veces una semana después todavía sigue sacando detritos y pedazos de piedra entre los restos de óseos y de tejidos blandos. La realidad
insisto, yo no me dedico profesionalmente al trauma, entonces no tengo un algoritmo de trabajo y siempre me he guiado por el sentido común solamente y la experiencia, o sea, no es medicina basada en la evidencia, sino en la experiencia, y hacer lo mejor posible para salvar una extremidad, pero siempre sin ser necio y no por eso poner en riesgo la vida del paciente inmediatamente. Por otra parte, si estás en situaciones como las que le mostré recién, de ese chico que se terminó necrosando toda la piel, que son situaciones borderline, donde uno ve una gran lesión de tejidos blandos, lesiones óseas que requieren a veces injertos óseos, o sea, que uno sabe que en esos casos yo creo que lo ideal es intentar salvar el miembro, o sea, revascularizar. Así es. Nuestro trabajo se puede hacer. Entonces revascularizamos. Y si el miembro termina no siendo viable, y eso no puso en riesgo al paciente, porque, insisto, si estamos en un paciente que tiene una rigidez cadavérica, una isquemia severísima, que sabemos que al revascularizarla va a tener un síndrome de reperfusión que va a intoxicar al paciente y lo va a matar, no es el caso, pero en un trauma reciente, con gran pérdida de tejidos blandos, pero que vemos que algo puede cubrir nuestros injertos, creo que vale la pena intentarlo, que a lo mejor si después se necrosan los músculos con los que estamos cubriendo el injerto, queda expuesto nuestro bypass, bueno, será el momento de decidir una amputación, pero no me parece que la amputación sea el primer gesto ante un trauma si el miembro sigue siendo viable. Claro. Y aquí hay otro comentario. Excelente exposición, doctor Fabiani. Muchas gracias y saludos. De la doctora Mariela Perezón. En esto del trauma, sí vale la pena mencionar que la experiencia es bien importante. Yo creo que independientemente de los conocimientos que tengas de revascularización y demás, la experiencia es súper importante. Quiero comentarles un caso que yo creo que les da mucha enseñanza. Yo voy un viaje que tenía a una exposición de Mini Coopers, por cierto, a San Luis Potosí. Y llego a las 9 de la mañana a San Luis Potosí. Me hablan por teléfono de aquí del hospital de Irapuato y me dicen, doctor, hay un paciente que tuvo un arrancamiento de su brazo y se quedó atorado en un elevador y es una amputación por arrancamiento. Entonces en ese momento le digo, ¿sabes qué? Tan solo por la forma de la amputación no es revascularizable. La forma del traumatismo te dice que hay una destrucción de tejidos que no te va a permitir que haya una reconexión del brazo. Regreso de esa exposición alrededor de las 7, 8 de la noche y llego a visitar a mis pacientes aquí en el hospital y me encuentro con que estaban operando a este paciente, que tenían ya varias horas operándolo y al final de cuentas el señor falleció. Cuando se debía haber realizado una amputación en el momento que hubiera salvado su vida, se procedió a un procedimiento que terminó por afectarlo en forma importante y falleció. Entonces, insisto, sin haberlo visto, simplemente por el hecho de saber la forma del traumatismo, ya defines qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer. Entonces, la experiencia es muy importante. Tú sabes que yo eso lo aprendí de los traumatólogos. Vos vas a un traumatólogo y le decís, vengo porque me duele tal cosa. ¿Y cómo fue el golpe? Me caí de la silla. ¿Pero cómo puso la mano? ¿Cuán grande era la...? Viste que te vuelven loco preguntándote hasta el mínimo detalle. Y eso lo aprendí de los traumatólogos, que es fundamental entender el mecanismo. Claro. Sí. Bueno, ¿alguna otra, Erasto? Nada, todo agradecer. ¿Tú tienes por ahí algo, Vale? Sí, déjenme compartir un poquito. Bueno, déjenme comentarles a todos que esta es nuestra última sesión, la sesión que proyectamos, 16 temas. Alex hizo favor de ser el padrino de esta clausura. Gracias por el entusiasmo y por la honestidad de Alejandro, que nos dijo desde un principio, yo no tengo mucha experiencia en esto, sin embargo me gustaría ayudarles. Y Alex, muchas gracias. Te agradecemos mucho. No, por favor, ya te dije que soy el carajillo de las sesiones. Claro,
Entonces, en esta última sesión que proyectamos, desde un principio lo pensamos como una sesión dirigida a médicos de primer contacto, médicos familiares, porque todas las conferencias Zoom y todo lo que había era para especialistas. Entonces, nosotros pensamos, y de hecho la idea de Foro Venoso Mexicano está dirigido a educar un poco, enseñar presentar nuestras experiencias a médicos de primer contacto, porque son los que, a los que les llega el paciente, son los que pueden dirigir correctamente al paciente hacia dónde debe de ir, al cuerpo de enfermería, que también es muy importante y que afortunadamente han participado con nosotros. Estas son voy a compartir la pantalla. Agradecemos a Azucena este video que nos envía. Voy a interrumpir un poquito para mencionarles, en esta semana, a principio de semana, falleció la madre de nuestra secretaria general, la señora Azucena Jiménez. Le enviamos un abrazo muy fuerte. Le hemos mencionado, y creo que le hemos hecho patente, de que detrás de ella estamos sus amigos que la impulsamos para salir adelante. Sabemos que está pasando un momento pues muy difícil, muy difícil, que no es posible sanar con palabras. Entonces, Azucena, te mandamos, si nos estás viendo, te mandamos un abrazo muy fuerte de parte de todos. Creo que todos te hemos expresado nuestro cariño y nuestra idea de estar atrás de ti para impulsar y que salga pronto este trance doloroso. Bien, este es el curso de introducción al manejo del paciente flebológico. Anteriormente teníamos un curso que se llamaba SIMPA, que ideó el doctor Erasto Aldred, que era un curso de introducción al manejo del paciente angiológico. Por eso fue que le pusimos SIMPLEB, este era del paciente flebológico. El curso dirigido a médicos de primer contacto, médicos generales, médicos familiares, médicos familiares, enfermería y estudiantes de medicina y enfermería. 16 conferencias que armamos pensando precisamente, muchos angiólogos nos hablaban, oye, pero ¿qué tema es ese? Es que no era para especialistas, era para médicos generales, médicos familiares. 16 temas, creemos los más importantes, y todos los conferencistas son miembros del Foro Venoso Mexicano y son cirujanos vasculares. El primer tema, queríamos empezar para que definiéramos la enfermedad venosa o arterial, cómo diferenciarla, un tema que me tocó inaugurar. Después el doctor Sergio Flores habló de las varices, son el origen o el final de la enfermedad. Después el doctor Venancio Pérez nos habló qué hay debajo de las varices, conoces la hipertensión venosa. Posteriormente, complicaciones de las varices en miembros inferiores, que el doctor Ignacio Escoto nos dictó. La doctora Nora Sánchez nos habló de opciones y resultados en el tratamiento de las varices y de miembros inferiores. Después me tocó también presentarles el tema de la escleroterapia como tratamiento de las varices en miembros inferiores. Es un tratamiento artesanal o científico, el cual tuvo algunas críticas que ya les comentaré. ¿Qué nos puede informar el ecodoppler en los problemas venosos? La doctora Nora Sánchez. Todos estos temas siempre estaban acompañados de un director de programa que también de la misma calidad que el ponente nos ayudaba para manejar el programa. El doctor Ricardo Quine nos habló de cuidados de enfermería en los pacientes con patología vascular. El doctor José Antonio Muñoa nos habló de diagnóstico diferencial del edema de miembros inferiores. Después el doctor Peón Peralta, es un experto en trombosis, nos habló cómo diagnosticar y tratar una trombosis venosa en miembros inferiores, dirigida por el doctor Omar Abisaí Ramírez. Después, ¿por qué es tan importante el tiempo en el diagnóstico de la trombosis venosa de extremidades inferiores? Que nos dio el doctor Erasto Aldred, dirigido por Alejandro Espejel. ¿Por qué es tan grave la tromboembolia pulmonar? El doctor Parra nos dictó esto junto con el doctor Víctor Galindo. ¿Cómo diferenciar una úlcera venosa de una úlcera arterial? Gustavo Rubio con su hija Vanessa Rubio nos dirigieron esta conferencia.
la úlcera en piernas, tratamiento local o sistémico. Un experto en úlceras como Alejandro Espejel nos dio este tema. El director fue el jefe del Servicio de Cirugía Vascular de Central Militar, el doctor Armando Romero. Después, ¿qué es y cómo se trata el linfedema? Un tema que despertó muchos mensajes de felicitaciones, porque estuvo muy bien esta conferencia. El doctor Ricardo Rodríguez y el doctor Jorge García Dávila, y lo dirigió el doctor Neftalí Rodríguez, que nos mandó un ganchito con esa pregunta que nos hizo todos. ¿Cómo diagnosticar un trauma vascular? Fue el último tema que nos acaba de dar el doctor, no sabía que se llamaba Mario, pero bueno, Alejandro Fabiani, todo el mundo lo conoce por el gran Alex. Quiero comentarles que las 16 conferencias están en YouTube, y ahora vean ustedes por qué es tan importante el cómo lo manejamos, por qué nos resultó tan bien esta forma de subirlos a YouTube. Vean las estadísticas. Nosotros empezamos contratando Zoom para 100 personas y terminamos, en cuanto vimos que había un registro de cerca de 200 personas, en ese momento tuvimos que adquirir el de 500 personas. Registrados en Zoom en las 16 conferencias, 3,219 personas. Interacciones en Facebook, recuerden que estábamos en Facebook en vivo, 18,698. Personas alcanzadas en Facebook, 84,060 personas. Y reproducciones en YouTube, 38,787 reproducciones. Bien, no solamente eran las personas que estaban en el momento, sino lo que continuaba después. Creo que funcionó muy bien, nos funcionó más de lo que nosotros esperábamos. Obviamente, todos estos temas no los pudimos presentar, tal vez lo pudiéramos haber presentado sin problema, pero el apoyo de la industria siempre ha sido muy importante. Quisimos involucrarlos para que nos apoyaran en este evento, y queremos hacer un reconocimiento de oro, como se hace en todos los congresos, a los laboratorios Alfa Sigma y a Sanfer, que nos siguen dando, y el reconocimiento de plata para Servier, para Pierre Fabre y para Biocalpo. Agradecemos mucho a ellos la confianza que tuvieron con nosotros y para apoyarnos en este proyecto, que afortunadamente fue muy importante. Lógicamente, un agradecimiento especial a Azucena, nuestra secretaria general, que nos organizaba, y el staff técnico dirigido por Daniel, el famoso Dani, que bueno, gracias a él, creo que no tuvimos ningún problema con la transmisión en Zoom. Y la que salude, ahí está. En una ocasión tuvimos un problema con Facebook, porque hubo algún desfase de comunicación de Zoom con Facebook. Pero de ahí más, estuvo excelente la transmisión, creo que todo lo vimos. Y le queremos decir que próximamente, tal vez en noviembre, empecemos con un ciclo pequeño de alrededor de 6 u 8 conferencias, un ciclo de conferencias para pacientes, que se va a denominar Conociendo mi enfermedad. Ya les avisaremos por medio de estas vías. A todos ustedes, muchísimas gracias. Arturo, Erasto, el entusiasmo y las ganas, y el trabajo y el tiempo. Muchísimas gracias por este esfuerzo. Y nuevamente, Alex, muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que todo esto, lo que dictaste, te lo enseñó Gaby, está ahí atrás de ti dirigiéndote. Y bueno, dale un beso, por favor, muy bien. Tu micrófono, Alex. Hola, Alex. No se escucha ahora sí, tu micro. Un beso a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un placer. Muchísimas gracias. Me siento muy honrado por la invitación, Arturo, Erasto y Valente. Un gusto compartir con ellos. Gracias a ti. Erasto. Gracias, Vale. Muchas gracias a todos quienes estuvieron participando durante todo este ciclo de conferencias. Cuando lo planeamos, parecía muy largo y hoy es el último con gran éxito. Hay que reconocer mucho más
mucho mayor el éxito a lo que realmente esperábamos. Y agradecemos a todos, amigos, compañeros de Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Centroamérica, Ecuador, Argentina, hubo algunas personas de Brasil inclusive. Muchas gracias a todos, Vale, Arturo, Azu, Dani y Ale, Fabiani, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Erasto. No quisiera yo pasar por alto porque tenemos asistentes aquí al Simple de Estados Unidos, tenemos asistentes de Panamá y podríamos nombrar toda Latinoamérica para no dejar sin nombrar alguno de los países que nos acompañaron y que han estado en todos los eventos. Entonces, gracias a todos los compañeros que han estado asistiendo a estas conferencias y que nos han apoyado en todo el tiempo. Gracias, buenas noches. A todos, muchas gracias. Y no es un adiós, sino nos vemos pronto. Gracias. Así es. Chao. Gracias.